sean todos nuevamente bienvenidos a Giselle Te Orienta, tu espacio siempre seguro y de confianza de educación alternativa, eso que no te enseñan en la escuela, y orientación familiar. Yo soy Giselle Gutiérrez, trabajadora social y abogada familiar, y el día de hoy vamos a hablar sobre derechos civiles y reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+. Antes de adentrarnos en este tema, es preciso hacer dos aclaratorias. La primera de ellas es que como abogada mi mensaje está orientado a transmitir tolerancia, respeto, consideración y reconocimiento a los miembros de esta comunidad, aunque yo no pertenezca a ella. Y lo segundo es que, así como hemos transitado de la telefonía analógica a la telefonía digital o de la televisión en blanco y negro a la televisión a color, también es preciso transitar hacia nuevas ideas que permitan la sana convivencia y el entendimiento entre todos los seres humanos. Bien, habiendo aclarado esto, empezamos con los cuestionamientos que se hacen en torno a el tema LGBTIQ+. Primero, ¿es la homosexualidad antinatural? Es preciso aclarar que universidades prestigiosas como la Universidad de California, así como otras universidades alrededor del mundo, estudios tras estudios determinaron que la homosexualidad está presente en muchas de las especies del reino animal, y no solamente por un tema de conducta sexual, sino también un tema de conducta afectiva, de relacionamiento y de protección y cuidado de las crías. Y eso en ningún sentido ha mermado con la posibilidad de la reproducción o ha puesto en peligro el sostenimiento de la especie, de esas especies en donde está presente ese tipo de conductas, como las aves, los monos y otro tipo de mamíferos. Bien, algo que sí ha afectado a la reproducción de ciertas especies, cabe destacar que es la intervención de la mano humana a través de sus intereses económicos. Bien, entonces no podemos afirmar fehacientemente que esto sea antinatural, porque está comprobado que es una conducta que está presente en la naturaleza, pero que en la naturaleza no es juzgada por el valor moral. Además, siendo necesario destacar que los seres humanos no es que sacamos un vehículo de un árbol, o no es que tenemos intervenciones quirúrgicas naturalmente, o usamos lentes para corregir la visión y eso es de lo más natural. O sea, nosotros los seres humanos no es que seamos el mejor ejemplo de naturalidad absoluta. Entonces hay muchísimas cosas dentro de la conducta humana que no son naturales y aún así son aceptadas. Entonces queda descartado este argumento de que la homosexualidad no es natural. Y en el caso de que fuera antinatural, en el supuesto de hecho, es también imperioso asumir que hay muchas conductas humanas que son antinaturales y que no por eso están vetadas. Número 2. Legalmente somos iguales. Eso es algo que está presente en muchísimos textos legales, en muchísimos estados del mundo, pero es imperioso saber que no es del todo cierto. Por ejemplo, en el ámbito tributario, los impuestos son equiparables a la muerte, porque usted sí o sí, fijo, tiene que pagar impuestos. Los impuestos y la muerte son inevitables. Entonces, independientemente de su raza, su condición social, sus preferencias o orientaciones, usted tiene que sí o sí pagar impuestos, porque a papá Estado no le importa nada de eso, tiene que pagar impuestos. El tema está en que cuando nos vamos y nos trasladamos a la parte civil, no es tan así, porque a papá Estado sí le interesa entonces con quién se relaciona usted, a pesar de que estamos hablando de que muchos de los estados son laicos, o sea, están distanciados o separados de cualquier creencia religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el matrimonio, que es un contrato, por más que los románticos empedernidos quieran darle otra connotación, en la acepción estrictamente jurídica, el matrimonio es un contrato que reviste de carácter legal el vínculo emocional entre dos personas. El tema está en que esas dos personas son reconocidas hombre y mujer. Es decir, que son únicamente un hombre y una mujer los que pueden contraer matrimonio y los que pueden ser protegidos y amparados por la ley en materia patrimonial con respecto a esa unión, segregando y excluyendo a las personas LGBTIQ que no están reconocidas y no están amparadas para poderse unir en matrimonio y ser protegidos sus intereses patrimoniales.
¿Ves? Entonces no todos somos iguales. Muy bien. ¿Por qué se celebra el Día del Orgullo Gay? Muchísimas personas cuestionan de por qué tienen que celebrar ese día en particular, o por qué no se celebra la heterosexualidad, o por qué no hacen una marcha del orgullo heterosexual. Y es preciso aclarar que la heteronorma ya antepone o presupone que todas las personas son heterosexuales. ¿Qué pasa? Que cuando tú manifiestas una conducta que no es heterosexual, estás fuera de la norma, y al estar fuera de la norma estás en susceptibilidad y riesgo de ser excluido y segregado. Entonces, en función de esto, muchísimas personas a partir de la década de los 60 se unieron para alzar la voz en contra de los acosos, la discriminación, el segregamiento que tenía la comunidad LGBTIQ+, porque era necesario que se hiciera visible el reconocimiento de las reivindicaciones sociales de esta comunidad que ha existido desde el principio de los tiempos, porque hay pruebas que existieron en la antigua Roma y en la antigua Grecia, y ha evolucionado, solo que se ha mantenido solapada a la luz de ciertas creencias morales humanas impuestas por los humanos, que han mantenido en el margen de los derechos a estas personas. Muy bien. Número 4. ¿Cuáles son las principales limitantes para el reconocimiento legal de la comunidad LGBTIQ+? Pues bien, la principal limitación es de carácter religioso, porque a pesar de que los estados son laicos y afirman que no tienen ninguna vinculación con una religión en específica y que todos tenemos libertad de culto, no es menos cierto que estos prejuicios y estas premisas moralistas presentes en las principales religiones, sobre todo las abrámicas, que estamos hablando del cristianismo, el judaísmo y el islam, pues afirman que como en los textos religiosos la homosexualidad está mal, es pecado, entonces esta conducta debe ser vetada y marginada. Y lo cierto del caso es que debemos entender que ninguna creencia es del todo absoluta, y empezando por el hecho de que hace no más de 700 años, 600 años, de este lado del planeta, es decir, en América en particular, nosotros teníamos nuestra propia organización social y nuestros pueblos originarios eran politeístas. Y a la llegada de los colonos se nos instruyó a sangre y bayoneta que debíamos creer en una religión particular. Entonces no podemos afirmar que en base a nuestras creencias religiosas y morales está bien segregar y marginar a las personas partiendo de nuestras creencias, porque eso es una flagrante limitación del libre desenvolvimiento de la personalidad de las personas, y además que los limita y los excluye. Nada más, eso es una violación al derecho a la libertad de culto. Así como usted es libre de que nadie venga a imponerle en lo que usted debe creer, así también usted debería respetar la libertad que tienen los demás a hacer como quieran ser, en la medida que eso no transgreda a otros. Y siendo honesto, que una persona sea homosexual, bisexual o transexual no transgrede en lo absoluto a nadie. Número 5, perdón. ¿Por qué es importante el reconocimiento legal de los miembros de la comunidad? Precisamente porque como están excluidos y al margen, son una comunidad de riesgo, están vulnerables. Y es preciso que la ley les reconozca la existencia, porque existieron antes, existen ahora y existirán en el futuro. No hay forma de que una ley o la discusión o el debate de estos temas impulsen la existencia de la homosexualidad. No es así, porque eso es una orientación que no deciden las personas. Tan sencillo como eso, es imperioso reconocerlo, apartar de que sea un tabú, para que podamos entender que estas personas existen, que deben estar al amparo de la ley y que no estén en riesgo. Por ejemplo, hay muchas personas que pudieran decir, bueno, Giselle, pero ¿qué tanto? Que se junten y ya. No es tan fácil como que
que se junten y ya, porque cuando las personas se unen en matrimonio y tienen la libertad de asociarse con quien quieran asociarse, también están protegidos por la ley en cuanto a sus derechos patrimoniales y los efectos frente a terceros que ampara el matrimonio, mientras que las personas del mismo género, al estar excluidas de esa posibilidad, se les está violando el libre derecho contractual y la libertad de asociación, y sin embargo están excluidos. Con todo esto están excluidos de la posibilidad de contraer obligaciones, de heredar uno del otro, o de meter en el seguro, por ejemplo, si uno de los dos es empleado y puede meter al seguro al otro, no lo puede hacer. Entonces son muchísimas las limitaciones que tienen con respecto a las uniones. Y, por ejemplo, las personas trans, cuando nos vamos a otro ejemplo, las personas trans, cuando hacen el cambio de sexo, la operación de cambio de sexo, como tienen una disparidad entre su apariencia física y el nombre civil, muchas personas son excluidas y marginadas de la posibilidad de conseguir un trabajo a pesar de que tengan la preparación académica para lograrlo. Eso es un riesgo, los coloca en una posición de indefensión, de vulnerabilidad, porque sepa usted que las personas trans comen, viven, respiran, son seres humanos como cualquier otro y no deben ser excluidos por el hecho de que haya una disparidad entre su apariencia y su nombre civil. Es por eso que debe reconocérsele el cambio de nombre civil a las personas una vez que hayan hecho el cambio de género. Y eso debe ser aceptado y respetado porque eso forma parte de la individualidad de las personas y nadie tiene derecho a limitarlas. Entonces es importantísimo por todos estos aspectos legales que recubre el ser humano el reconocimiento de las personas. Para concluir, puedo afirmar que no necesitamos querernos todos, no necesitamos gustarnos todos. Usted está en el derecho de no gustarle a los miembros de la comunidad LGBTIQ+. Pero sepa usted que ellos, más allá de que no necesitan de que ustedes los quieran o que otras personas los quieran, necesitan que la ley los ampare y les reconozca sus derechos civiles. Ya está. Usted con no quererlos tiene, pero la ley sí necesita reconocerlos. Es importante, necesitamos reconocernos, respetarnos y tolerarnos a pesar de nuestras marcadas diferencias. Y esa es la manera más segura de caminar y conducirnos hacia la igualdad. Y reducir el tema del reconocimiento a un tema moral viola flagrantemente el libre desenvolvimiento de la personalidad de los miembros de la comunidad. Entonces, es importante que analicemos esto, que reflexionemos esto. Muchas personas dicen, bueno, Giselle, esta gente se la pasa desnuda en los desfiles y pasan por ahí con promiscuidad. Mire. Eso es completamente debatible porque no todas las personas que están a favor, luchando por sus derechos, están saliendo a la calle desnudos. Y si vamos al caso, el Carnaval de Río, que es una cuestión cultural famosísima y reconocidísima, no es que la gente salga muy vestida a la calle a bailar samba, me van a perdonar. Y la gente lo toma con respeto porque es un tema cultural. Entonces, reducir la situación de la comunidad LGBTIQ a un tema meramente moral, a un tema meramente de formas de carne o de exhibición, es desconocer el hecho de esta situación que les afecta y que por eso ellos se ven en la imperiosa necesidad de hacer presión social para lograr conquistar derechos que deberían por sí tener, por la mera condición de ser seres humanos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero de todo corazón que haya servido de orientación, que sirva como aporte para el entendimiento entre todos y que más adelante caminemos hacia una inclusión total. Besos y abrazos digitales desde mi pantalla. ¡Chao!